Hola de nuevo a todas y a todos. Aquí, de la mano de la Academia de Enseñanza Libre y a petición del STEC, vamos a hacer un breve resumen de cómo llevar a cabo la defensa de la programación didáctica y la exposición, bien de la unidad didáctica, de la situación de aprendizaje de la unidad de programación, lo que llamamos la prueba oral, sobre las oposiciones para el Cuerpo de Maestros y Maestras de la Comunidad Autónoma de Canarias 2022. Bueno, como para colocar un poco esta segunda prueba, pues recordamos también brevemente que esas oposiciones 2022, que están convocadas según la normativa de la Orden del 2 de marzo de 2022, por la que se convoca procedimiento selectivo para el ingreso en el cuerpo de maestros y maestras en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, correspondiente a la oferta de empleo público de 2021, y se aprueban las correspondientes bases, está dividida, como ustedes recuerdan, en dos partes, en dos pruebas. La primera prueba tiene dos partes, la parte A y la parte B. Ya explicamos en un vídeo anterior un poco en profundidad lo que tenía que ver con el supuesto práctico, que quizás sea la prueba más importante y además un poco la más compleja. Y en esta ocasión vamos a explicar un poquito, bueno, pues unas sugerencias y qué cosas hay que tener en cuenta para la segunda prueba, una vez hayamos pasado, como es lo que les deseo, la prueba de carácter escrita. En esta segunda prueba, pues ya veremos que existen como dos partes que se hacen al mismo tiempo, una parte A, que es la defensa de la programación didáctica, y una parte B, que es la preparación y exposición oral de la unidad didáctica, situación de aprendizaje, programa de intervención o programa educativo personalizado. Bueno, como esto más o menos será simplemente para colocar esta segunda prueba. Vamos entonces a cómo abordar la segunda prueba, que es, como les comentaba, la defensa de la programación didáctica y la exposición de la situación de aprendizaje para estas especialidades de educación infantil, educación primaria, educación física y lengua extranjera, inglés y francés, que como ya dijimos, esta última también debe realizarse en los idiomas tanto inglés como francés. Bueno, pues una vez hayamos superado la primera prueba, el tribunal nos dará 2 días para entregar la programación didáctica. Habrá que entregar 2 copias, con los requisitos de aspectos formales expuestos en la convocatoria. Y además, en una de ellas, habrá que entregar una hoja suelta, donde pondremos el número y el título de las situaciones de aprendizaje, ya que nos harán un sorteo para la situación de aprendizaje que vamos a exponer. Bueno, en este caso no será un llamamiento colectivo como en la parte escrita, sino que el tribunal publicará un llamamiento individual de los aspirantes para la realización de la segunda prueba. Bueno, como ya dijimos, una vez presentados ante el tribunal, se sorteará entre 3 situaciones de aprendizaje, unidades didácticas o unidades de programación, depende de la especialidad, entregadas por el aspirante. Es decir, cogerán esa hoja suelta donde hemos puesto los títulos y los números de esas situaciones de aprendizaje o unidades didácticas y harán un sorteo. Se sacarán 3 bolas y entre esas 3 nosotros elegiremos la que queremos exponer ante el tribunal, con lo cual, pues una sugerencia que ya les doy desde ahora es que lleven priorizadas cuáles son las situaciones de aprendizaje, las unidades didácticas o los programas educativos personalizados que quieren hacer. Bueno, pues del que más nos gusta, el que mejor nos va a salir, pues el que tendremos en primer lugar y así sucesivamente. Bueno, pues de forma que se elegirá una para la exposición y acto seguido el tribunal nos dejará a solas con todo nuestro material, todo el que vayamos a necesitar y el que queramos utilizar en un aula normalmente y durante 45 minutos. Y durante esos 45 minutos pues prepararemos tanto la defensa de la programación didáctica como la exposición de la situación de aprendizaje. Bueno, por supuesto, en estos 45 minutos, pues un poco nos pondremos en situación. Durante esos 45 minutos ya sabemos cuál es la situación de aprendizaje, unidad didáctica o PEP que vamos a exponer, con lo cual, bueno, pues es un momento para fijar ideas, porque ya tenemos todo preparado y todo el material que vamos a utilizar en nuestra exposición oral.
Cuando terminen estos 45 minutos, entonces el tribunal nos dará otros 45 minutos, que estarán divididos en dos partes, pero serán uno a continuación de la otra. Bueno, pues habrá 15 minutos para lo que llamaremos la defensa de la programación didáctica y otros 30 minutos para la exposición de la situación de aprendizaje o de la unidad, el programa educativo personalizado o la unidad de trabajo que vayamos a exponer. Al finalizar estos 45 minutos, el tribunal podrá realizar preguntas durante otros 15 minutos, pero bueno, ya es una cosa de la que no tenemos que preocuparnos, puesto que nosotros lo que tenemos que atenernos es a esos 15 minutos para defender la programación didáctica y esos 30 minutos para nuestra exposición. Bueno, antes de darles las sugerencias que desde la Academia de Enseñanza Libre queremos darles para esta exposición, para esta segunda prueba oral, queremos hacerles algunas apreciaciones, ¿no? Primero hay que ver bien la convocatoria, de manera que en la convocatoria están bien expresados, tanto en el anexo 5 como en el anexo 6, pues estas orientaciones para la realización de la programación didáctica y la situación de aprendizaje. Bueno, pues en este caso, como ustedes podrán comprobar, pues la segunda prueba tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica de cada aspirante y su dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. Consistirá en la defensa de la programación didáctica, entregada en su momento por los aspirantes, y en la preparación y exposición oral de una unidad didáctica, situación de aprendizaje, programa de intervención o programa educativo personalizado. Y se deberán contemplar entornos de aprendizaje presenciales y no presenciales con formación online. Esto es nuevo y quiero hacer aquí un poquito un inciso para dar un poco de énfasis. Cuando ustedes comprueben tanto en el anexo 5 con la programación didáctica como en el anexo 6 con la unidad didáctica, situación de aprendizaje, programa de intervención con programa educativo, deberán tener en cuenta que en esta convocatoria el tribunal va a observar y va a valorar que al menos 30% de las actividades sugeridas que estén en esa programación didáctica y en esas situaciones de aprendizaje lo sean de carácter online. Es decir, que van a continuar viendo de qué manera ustedes van a utilizar esas plataformas, aprovechando el Google Suite for Education con el que la Consejería de Educación tiene un convenio, pues todo el tema de aplicaciones TIC, pues continuar con la relación a través de los aspectos virtuales y de las nuevas tecnologías con las familias, realizar que los alumnos realicen actividades no solamente de lápiz y papel, sino también a través del ordenador o de la tablet o de entornos virtuales, evaluar, calificar algunas pruebas que también los alumnos hagan a través del ordenador, con lo cual, bueno, pues es una cosa que está puesta en la convocatoria y debemos tener bastante en cuenta. En cuanto a esta prueba, como les comento aquí en la diapositiva, se valorará globalmente de 0 a 10 puntos, es decir, es una prueba conjunta, debiendo alcanzar el aspirante para su superación pues una puntuación igual o superior a 5 puntos. Bien, en la calificación de esta prueba se tendrán en cuenta los criterios de presentado, no presentado y excluido previstos para la calificación de la primera prueba de la fase de oposición. Es evidente que a esta prueba pues no pueden presentarse las personas que no han cumplimentado y no han superado la primera prueba. Aspectos importantes para la defensa y exposición. Bueno, pues yo creo que no vayamos a caer al entregar las programaciones en no leer de manera escrupulosa y no cumplir de manera escrupulosa, bueno, pues como poco los aspectos formales de la programación didáctica. Entonces tendrá una extensión entre 25 y 50 páginas, incluidos los anexos, o sea que no son los anexos aparte, sino todo lo que entreguemos, incluidos los anexos, tienen que estar entre esas 25 y 50 páginas. No incluyen entre esas 50 páginas ni la portada, ni el índice, ni la contraportada, y se podrá presentar en folio a doble cara. Si alguien lo presenta en folio solamente por una cara, no va a ocurrir nada.
pero nos dan la oportunidad de presentarlo en folio a doble cara. Cuidado, leerlo atentamente, son 50 páginas, en esas 50 páginas está todo incluido, salvo la portada, el índice y la contraportada. Así que no nos extendamos en los anexos porque tiene que estar todo incluido en esas 50 páginas como mucho. Bueno, el formato tiene que ser el DIN A4, un interlineado sencillo como mínimo, es decir, pudiera ser más ancho si ustedes, pero claro, como siempre nos falta espacio, pues lo lógico es ir al mínimo, que es el sencillo. Times o Times New Roman es el tipo de fuente que nos aceptan. El tamaño de fuente, como siempre, el mínimo es 11, podemos poner más, pero ya digo que no interesa, porque a veces lo que nos falta es espacio. El espaciado entre caracteres, el normal. La escala de las fuentes, pues también igual al 100%, nada de hacer la letra chiquitita, sino que la fuente esté al 100%. Y luego podrán utilizarse tablas o cuadros, siempre que no suponga la totalidad de la programación didáctica. Es decir, que podemos incluir cuadros, por ejemplo, para poner los esquemas de las situaciones de aprendizaje, pero no es toda la programación con cuadros. En este caso, siempre que lo necesitemos, bueno, pues podemos poner la letra un poquito más pequeña, no como mínimo 11, pero la verdad es que yo tampoco les sugiero que la pongan muy pequeña porque en realidad por debajo de 9 se lee muy mal. Bueno, está claro que quedan excluidas estas exigencias tipográficas, pues si ponen ustedes una imagen y ponen o una tabla y ponen ustedes un pie, bueno, pues eso por supuesto no entra dentro de estas especificaciones. Bueno, pues igual que los aspectos formales de los que hablábamos, bueno, pues debemos tener en cuenta para realizar la programación didáctica, pues lo que está expresado en el apartado 3 del anexo 5, donde pone muy claramente cuáles son las características de contenido que debe reunir la programación didáctica en estas especialidades de las que estamos hablando. Cuidado con presentar una programación didáctica que no tenga los epígrafes que están puestos en ese apartado, que no reúnan los requisitos de carácter, pues de contenido, de qué manera, cuáles son los aspectos que deben estar en esa programación didáctica, pues la concreción de los objetivos, los contenidos, todo lo que tenga que ver con temas transversales, las competencias, los programas y proyectos, etcétera, etcétera, que pueden ustedes encontrar en el decreto 81/2010 por el que se establece el reglamento orgánico de centros, pero que desde luego están reunidos y deben leer con atención para realizar la programación didáctica el apartado 3 de este anexo 5. Exactamente igual, deben leer también con atención para hacer las situaciones de aprendizaje, unidades didácticas, los programas de intervención o el programa educativo personalizado, pues las características que debe reunir esta unidad didáctica o situación de aprendizaje en estas especialidades. Estas situaciones de aprendizaje se deben a unos determinados modelos de enfoque competencial e inclusivo y no dejen de mirar y comprobar, pues si antes dije que los aspectos formales eran imprescindibles y muy importantes, pues esto por supuesto porque forma parte del cuerpo de la unidad didáctica, del cuerpo de la programación didáctica, y ahí están expresados de una manera, pues muy detallada cuáles son estos aspectos que deben tener. Si el tribunal observa que tanto la programación didáctica o la unidad didáctica o situación de aprendizaje no está de acuerdo con estas características, pues seguramente nos excluirán o no nos tendrán en cuenta lo que nosotros queremos decir. Por otro lado, también, que yo creo que es una ayuda enorme, también está en la convocatoria qué aspectos nos van a valorar. Bueno, yo creo que cuando uno hace un documento, cualquiera que sea, en este caso la programación didáctica o la situación de aprendizaje o unidad didáctica, tiene uno que saber, el tribunal, qué nos van a valorar. Bueno, pues buscando en el apartado 4 del anexo 5 encontraremos cuáles son aquellos aspectos que van a valorar en la programación didáctica y en el apartado 2 del anexo 6 encontraremos la valoración que el tribunal va a hacer de esa unidad didáctica o situación de aprendizaje.
También pues les animamos desde la Academia de Enseñanza Libre a que lo miren con detenimiento, sobre todo a la hora de ver cuáles son aquellos aspectos importantes que va a tener en cuenta el tribunal y que por supuesto estarán en la rúbrica que el tribunal utilice para la calificación. Así que no está de más, por eso lo hemos puesto aquí en la diapositiva, para que ustedes vayan a tiro hecho y busquen el apartado correspondiente para esta valoración y sepan al menos aquellos aspectos, grandes rasgos que el tribunal va a tener en cuenta tanto en la defensa como en la exposición oral de la situación de aprendizaje. Bueno, y por último, pues ya les vamos a dar unas sugerencias de tipo práctico. Cuando uno va a hacer una exposición oral, en este caso la defensa de la programación didáctica y la exposición de la situación de aprendizaje, unidad didáctica, no va a leer esos documentos que nosotros hemos entregado. Uno, para la defensa de la programación didáctica, no va a leer la programación didáctica. Entonces hay que entrenar la exposición oral, hay que entrenarla. Es decir, nosotros tenemos que coger la programación didáctica que hemos hecho y entrenar cómo en 15 minutos voy a explicarla al tribunal. Yo les daría unas, 3 pinceladas. La programación que nosotros entregamos al tribunal tiene como 3 aspectos claramente delimitados. Lo que es el contexto del centro, lo que es el contexto de aula y la programación en sí misma. El contexto de centro pues es dónde está nuestro centro, qué aspectos relevantes, pues tiene que tener el centro o tiene el centro que luego van a tener impacto en nuestra programación. Pues decir dónde está, con qué elementos contamos, qué proyectos tienen, cómo es el centro y cómo son las familias del centro, qué tipo de colaboración hay con las familias, qué tipo de proyectos o redes pertenecen, etcétera, etcétera. Brevemente, yo diría que de esos 15 minutos, pues 2 o 3 minutos como mucho. Otro aspecto muy importante de la programación didáctica es a quién va dirigida esta programación didáctica. Pues va dirigida a un grupo concreto de alumnos y alumnas. Pues expliquemos cómo es ese alumnado, qué tipología tiene, cómo son esos niños y niñas, qué características, cómo es la diversidad de esa clase, tanto la diversidad general como la diversidad específica, si tiene alumnos o no con identificación NEAE, si hay alumnos más maduros o menos maduros, si tienen algunos alumnos materias que no habían superado del curso pasado, es decir, qué características, qué tipología de alumnos, si se conocen o no, si la clase está bien cohesionada, cuántos niños y niñas hay, es decir, de aquella manera que el tribunal entienda cuáles son las características fundamentales del aula a la que la programación va dirigida. Y por último también podemos llevarlo plastificado, fotocopiado, un pequeño plano de mi aula donde también el tribunal vea con qué recursos en el aula cuento para poder desarrollar esta programación didáctica. Y por último, todos los epígrafes, como dije, que tienen que ver claramente cómo están expresados en la convocatoria, todos los epígrafes donde ya empecemos con la concreción de los objetivos, con los contenidos, con el desarrollo transversal de las competencias, todos los aspectos, por supuesto, los pequeños esquemas o guiones de cada una de las situaciones de aprendizaje en las que se divide mi programación, la evaluación, cómo voy a trabajar la metodología, todos los aspectos que ya digo que están claramente expuestos en el anexo 5 de esta programación didáctica. Como además yo voy a poder en estos 15 minutos tener la copia, una de las copias que he entregado al tribunal, pues no tengo más que abrir por el índice e ir siguiendo un poco estos 3 grandes apartados, sobre todo con la idea también en la cabeza de que yo a continuación voy a exponer una situación de aprendizaje, con lo cual mientras estoy haciendo la defensa de la programación no estaría mal o no estaría de más explicar un poco o
situar la situación de aprendizaje que voy a, pues voy a hablar de la situación número 3, bueno, pues a continuación voy a explicar en profundidad la situación número 3, que como ven forma parte de estas 9 que forman mi programación didáctica y tiene que ver, bueno, pues con la segunda y con la cuarta, un poco para situar. Eso nos va a dar un poquito más de tiempo para luego la exposición, para que ya que con la misma solo tenemos media hora. Sería muy conveniente también tener preparado todo el material que voy a mostrar al tribunal. Es decir, bueno, pues como voy a exponer una situación de aprendizaje, bueno, pues yo me llevo pues lo más relevante de cada una de las situaciones de aprendizaje que tengo preparadas en mi programación. Pues si tengo una mascota en el caso de infantil, o tengo una caja de tesoros en el caso de infantil también, o si tengo, bueno, pues todas las rúbricas que he hecho especialmente para la evaluación, o quiero presentar, pues como les decía, el plano de mi clase, o quiero presentar, bueno, pues voy a utilizar aprendizaje cooperativo y entonces voy a llevar los roles ya hechos, es decir, todo aquello que de alguna forma apoye toda la exposición, sobre todo de cara a la situación de aprendizaje, ¿no? Bueno, pues si voy a utilizar vídeos para las actividades de activación o todo tipo, ya les digo, materiales, recursos, tanto virtuales como analógicos, para que el tribunal, bueno, pues pueda ver ese material de apoyo que yo llevo. Pues hay que tenerlo preparado mucho antes de saber si vamos a pasar o no la primera prueba, porque luego prácticamente pues hay muy poquito tiempo. Bueno, ya les dije que utilizar esa copia de la programación cuando llega, pedirle la copia para poder abrir la programación didáctica y tener el índice delante. Y además, como les comenté, nosotros hemos podido hacer en esos 45 minutos de preparación, hemos podido hacer un pequeño guión. Yo sugiero tenerlo hecho, un pequeño guión de cada una de las situaciones de aprendizaje, pero haberlo repasado, ese guión que no sea un guión extenso, porque luego hay que dejarlo, hay que entregarlo al tribunal, que sea un guión, bueno, que me guíe a mí para no dejarme ningún aspecto de la situación de aprendizaje, pero que no sea un guión con tantísimos datos que el tribunal diga, bueno, es que aquí lo ha puesto todo. Bueno, pues en ese sentido es un guión solo de un folio por ambas caras, con lo cual, bueno, pues yo creo que hay suficiente espacio para poner al menos como un índice de la situación de aprendizaje y no dejarme, bueno, pues todos los aspectos que debe tener esa situación de aprendizaje. Bien, ya hemos dicho también situar la unidad didáctica o situación de aprendizaje en el contexto de la programación didáctica o plan de trabajo, el guión, y luego otra cosa que quiero comentar o hacer un poquito de énfasis. Cuando yo voy a exponer la situación de aprendizaje o la unidad didáctica, tengo que explicar, tampoco puedo leer porque tengo un pequeño guión. Entonces yo les sugiero que ustedes comiencen describiendo la situación de aprendizaje, tal y como está en la sinopsis, y justificar por qué voy a hacer eso. Una vez hecho esa descripción, comentar cuáles son los criterios de evaluación, los contenidos que voy a trabajar, ya sean de manera parcial o no, y por qué los he elegido. Explicar cuáles son los modelos de enseñanza y la metodología que voy a utilizar en esa situación de aprendizaje, de qué forma voy a hacer la evaluación, y después comenzar de manera detallada a ir explicando cada una de las actividades. En esas actividades, a medida que voy explicándolas, pues puedo tener ese material, no lo muestro, pero digo que lo tengo. Bueno, pues en esta actividad pues voy a utilizar este vídeo, no lo abro porque no me da tiempo, pero lo tengo en el ordenador o lo muestro de alguna manera. Y si después, cuando termine mi exposición, alguno de los materiales que yo he nombrado simplemente, pues el tribunal quiere verlos, pues los tengo en el ordenador y los muestro. De esa manera yo no estoy leyendo la situación de aprendizaje, sino que voy como explicándola. Una idea que pudiera ser buena en la cabeza, tener en la cabeza, es como yo le explicaría a otro colega en qué consiste mi situación de aprendizaje y detenerse, como digo, un poco más para explicar bien, con detalle,
cada una de las actividades que tenemos previstas, si tenemos prevista una salida o no la tenemos, las actividades de antes de la salida, durante la salida, después de la salida, de qué manera yo voy a calificar, cuáles son los productos que mis alumnos, las producciones de mis alumnos que van a hacer y que me van a servir para calificar, para poner las notas y para poner las competencias en el caso de primaria. Es decir, de alguna forma, ya les digo, como si yo le contara lo que voy a hacer con mis alumnos y con qué recursos voy a utilizar y cómo lo voy a calificar, como si se lo contara a otro colega. Al fin y al cabo, el tribunal pues son también maestros y maestras que están en activo y que lo que pretenden es ver si nosotros somos capaces de comunicar de una manera fluida, clara, rigurosa, lo que estamos diciendo. Siempre hay que tener en cuenta qué nos van a valorar en la situación de aprendizaje, que como les digo está muy claro en la convocatoria, y hacer lo posible por hacer, bueno, pues que brille, que sea una situación de aprendizaje original, que utilice elementos TIC, que además los alumnos se vea claramente que hacen también actividades de carácter virtual y también en el ordenador, que se lleve a cabo una evaluación rigurosa sin dejar a nadie atrás, que tenga los elementos de la continuidad en la evaluación, ese carácter, y por supuesto que esos recursos los tengamos preparados tanto en el ordenador como en los que vamos a llevar para mostrar. Es conveniente también tener una actitud asertiva en el tribunal, dirigirse y mirar al tribunal, a los miembros del tribunal que nos están siguiendo, que nos miran. Si alguno tiene que salir, nosotros continuamos con nuestra exposición, intentar estar tranquilos porque lo que vamos es a comunicarle a otros colegas lo que yo he previsto para mi clase. Así que en ese sentido, pues yo creo que una buena preparación, un buen entrenamiento, que es lo que hemos puesto aquí al principio, es absolutamente necesario. Pues nada, espero que les haya servido, que haya sido un pequeño repaso de en qué consiste esta prueba oral y, por supuesto, pues muchísimas gracias por la atención y ya saben, como en la otra ocasión, pues si quieren contactar con nosotros o tienen alguna duda de manera más concreta, pues ya tienen aquí nuestro contacto. Muchísimas gracias, como les decía.